Como bien nos hemos enterado en los últimos días, el remake de la entrega más emblemática y trascendente de la franquicia de Resident Evil ya se encuentra en camino. Así que claramente, las especulaciones, emoción y claro, también preocupaciones han comenzado a salir a flote, todas estas bastante justificadas. Así que es por esa razón que he decidido realizar este video, donde desde el análisis de distintos aspectos me gustaría que abordáramos todo lo que podría significar este relanzamiento completamente renovado desde cero, así como también entender qué tan necesario era que se hiciera y cuáles son los riesgos a considerar en este proyecto. Así que sin más por el momento, te invito a que tomes asiento, te pongas cómodo y me acompañes a que juntos veamos por qué es una buena noticia que Resident Evil 4 ya se encuentre siendo renovado. Por lo que ahora comenzamos. De entrada, me gustaría que iniciáramos con la pregunta, ¿por qué era necesario? Es decir, ¿qué tiene de malo la primera versión? La respuesta a esto es que no todo es eterno. Lo que quiero decir es que sí, Resident Evil 4 es posiblemente uno de los juegos que mejor ha sabido sobrevivir a lo largo de los años, pues siempre ha bastado con una remasterización para adaptarse a las nuevas consolas, pues no por nada ya se había vuelto parte de la cultura popular afirmar que no importa el paso de los años, aquella entrega que originalmente se estrenó como exclusiva del GameCube logrará entrar siempre a cualquier consola que salga, desde poder jugarse en PlayStation 5 hasta haber llegado a estar en una extinta consola brasileña. Sin embargo, es claro que si esto seguía pasando, comenzaría a verse como un chiste, pues claro que su versión remasterizada de PlayStation 4 se ve mejor que varios juegos originales de la Play 3 e incluso algunos de la propia consola, pero como te dije en un principio, no todo es eterno y ya era necesario rehacer a la gallina de los huevos de oro. Por otro lado, es muy válido que habrá gente que diga que Capcom lo está sobreexplotando. No obstante, el asunto con eso es que mientras exista demanda, hay producción, y creo que este remaster está llegando en el punto perfecto y no solo eso, sino que viene con una garantía de que será cuanto menos un juego decente, y con esta garantía me refiero al Resident Evil Village. Desde el anuncio de este juego se dejaba ver que había una fuerte influencia por parte del Resident Evil 4, cosa que fue bastante obvia al estrenarse, al punto de que incluso ciertas mecánicas fueron bastante parecidas, como el tutorial con el ataque del pueblo y este acabando en determinado momento al todos alejarse, cosa casi idéntica al cuarto, así como incluso regresa un mercader que para mayor sorpresa es amigo del buhonero que todos conocemos. El hecho de que este juego haya salido tan bien y haya logrado generar una mezcla adecuada entre el horror y la acción nos puede indicar que no van a cometer el mismo error que tuvieron al saltar del 4 al 5, haciendo del juego un shooter nada más, sino que estoy bastante seguro de que nos darán una atmósfera que recuerde tanto al original pero que al mismo tiempo juegue lo suficiente con el terror como para que incluso se sienta mejorado, pues aunque relativamente el 4 estaba equilibrado, sí había muchas ocasiones en las que la acción predominaba sobre el terror. Ahora bien, técnicamente lo único que tienen que hacer es esto, no quitar partes que funcionan y solamente mejorarlas, pero también retirar todo lo que puede descartarse, pues por ejemplo, considero que sería un error retirar a criaturas como los regeneradores o los garradores, pues incluso considero que se pueden hacer grandes cosas con el castillo y hasta aprovecharlo más, no como el castillo de Dimitrescu que lucía espectacular y al final no fue ni una cuarta parte del juego en el 8, pero igual considero que se podría dejar fuera a Ramón Salazar o reinventarlo de lleno estaría bastante bien, pues se siente sumamente fuera de tono aquella persecución de una estatua gigante mecánica de él, así como incluso podríamos dejar de lado las minas, que en mi opinión es el trayecto más tedioso del juego. Continuando, si nos centramos en el verdadero diferenciador que podría tener esta renovación sería completamente el lore y el contexto. Si jugaste el 7, seguro que recuerdas que se trabajó mucho más en dar explicación a las cosas del entorno y al lore en general, pues por ejemplo, se nos dijo cómo es que sufrieron los Baker al ser convertidos, por qué la casa tiene pasadizos y demás cosas que te van poniendo en contexto sobre la situación. Por otra parte, algo en lo que flaquea la entrega original es que se siente bastante ajeno a los demás Residents, y ahora se sabe que es posible que se genere en conexiones más directas con los pasados remakes, cosa que ya desde ahí se sentirá una verdadera continuación, pues bien o mal, los acontecimientos del 4 original no se sienten tan trascendentes y sobre todo, por ratos se sienten aislados. Desde esta misma base, se podrían explicar un montón de cosas que enriquecerían exponencialmente al juego, como por ejemplo, imagina que nos narren cómo es que se infectó la villa, qué les pasó a los niños del pueblo, cómo es que Ramón Salazar fue huésped del parásito y si realmente sus guardaespaldas eran los mayordomos, así como también podríamos
saber cómo es que el buhonero se movía entre todo el mapa y no solo quedarnos con teorías, pues ya sabemos que aunque parecía simple conveniencia del gameplay, sí es posible explicar cómo un mercader parece seguirte por todo el mapa como hicieron en Village, dándole cierta relevancia en la trama para que cobre sentido cómo es que siempre tienes a un mercader a la mano. Lo mejor es que esos son solo unos cuantos ejemplos, pues claro que también podríamos ver por fin más acerca de Luisera, explicar la historia de Krauser mejor que teniendo que haber jugado un título que nadie le importó, o también que se genere una relación entre Sadler con el lore de la saga, pues incluso podría tener hasta algún tipo de conexión con Madre Miranda, por ser ambos personajes que lograron establecer un culto religioso a través de sus residentes. Todo esto claro si hablamos del mismo canon. Como puedes ver, las posibilidades son infinitas respecto a la expansión de la historia, por lo que claro que esto mismo lleva un riesgo altísimo que es seguir recortando el juego. Algo que ya vimos en el remake del 3 fue que se eliminaron partes emblemáticas del juego y la historia, cosa que claro hizo que el juego se sintiera muchísimo más ligero que el original, pero bien o mal, lo importante ahí quedó más o menos y se nos reemplazó dándonos grandes secuencias de batalla contra Némesis. No obstante, el problema de repetir este mismo error en este nuevo remake es que la historia del Resident Evil 4 nunca fue la gran cosa, sino más bien era bastante regular, ya que fueron su diseño y jugabilidad para la época factores más decisivos que lo hicieron ser lo que es hoy, por lo que si se atreven a dejar la historia a medias, podría ser una de las peores cosas que les podría pasar con este estreno, ya que te repito, su trama y su contexto está bastante al aire y es por ello que en el mejor de los casos aumentan todo lo que debe ser aumentado. En un final regular las cosas quedan igual, pero en el peor de los escenarios deciden recortar aún más la historia del juego y todo queda peor. Algo que podemos ver en el tráiler es que ya de por sí llevamos un punto ganado en el apartado gráfico, ya que logra verse a la par del Village, mismo que visualmente me parece impresionante y creo que eso es un tema crucial en videojuegos de terror, pues es un recurso envolvente que hace de la atmósfera un espacio sumamente atrapante, así que de ahí no me preocupo realmente. Por otro lado, solo suponiendo por lo visto en el tráiler, podemos pensar que ahora Ashley tendrá más tiempo jugable, por lo que tenemos dos opciones. La primera es que se sienta exactamente igual que en el original, donde más bien es un gameplay molesto más allá de terrorífico, o por el otro lado, que se atrevan a jugar con los géneros del terror y que cuando controlemos a Ashley el juego tome tintes de slasher o de terror psicológico, pues estaríamos con un personaje completamente indefenso y podrían aprovechar la nueva capacidad de generar atmósfera que han demostrado para no dar solo secciones molestas del juego, sino darle un giro fresco a la saga generando una mezcla de subgéneros de terror, algo que ya vimos con la marioneta en Resident Evil 8. Otro aspecto que se vio en el séptimo y octavo juego es que si bien vimos a los antagonistas como monstruos, se enfocaron bastante en darles un trasfondo a cada uno por más pequeño que sea, pues con Dimitrescu jugaron bastante bien con la mitología de los vampiros y con la historia de Elizabeth Bathory, además del origen de las tres hijas antes de su aspecto actual, así como también lo vimos como Raw y con todos los jerarcas en general, cosa que obviamente no tenía el cuarto, así que ahora imagina las posibilidades de verle un trasfondo al Dr. Salvador, la verdadera identidad del buhonero, saber cómo el alcalde Víctor Méndez obtuvo su puesto en el culto, o hasta el origen concreto del gigante y más experimentos. Tal como en Village se nos iba contando cómo nacieron cada una de las armas biológicas con las que nos enfrentamos y no solo mostrarlas porque sí. En conclusión, personalmente siento que sí, era bastante necesario darle una refrescada al mejor título de la saga, pero más que eso, lo veo como una oportunidad de mejorar algo que ya de por sí estaba bien, pero que aún así tenía muchos espacios de crecimiento, así que solo nos queda esperar lo mejor y ver cuál de los tres escenarios que te dije será el que presenciaremos una vez se estrene esta historia que vamos a poder revivir. Así que mientras tanto, me encantaría que me dijeras qué es lo que tú piensas al respecto en la caja de comentarios. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, sigue tu senda.